¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Abriendo Puertas cumple 2 años. 2 años al aire llevándoles informaciones, noticias, entrevistas de primer nivel y análisis sobre los temas más importantes del país y también en el tema internacional. Somos tendencia, referencia como programa de opinión que nos sintonizan todos los domingos a esta hora. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Y lo hacemos con pasión, con equilibrio, con responsabilidad y sobre todo con mucha seriedad con nuestro público. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy abrimos las puertas a la política internacional. Sanciones, petróleo, visas y lo que está ocurriendo en Colombia, que nos afecta, porque además de vecinos, somos países hermanos. Y por eso recibimos a Joana de Michele, internacionalista. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas el día de tu cumpleaños. Gracias Feliz a ustedes, cumpleaños. gracias a ustedes por invitarme, por tenerme presente. Nosotros estamos cumpliendo 2 años al aire. Fíjate, pues me parece perfecto, muy buena fecha para cumplir año. Vamos a comenzar con Colombia. Lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos, el atentado contra Miguel Uribe Turbay prende las alarmas. Totalmente. Sin duda alguna. No solamente el atentado contra Miguel Uribe, sino todos los atentados que ha habido en los últimos días en diferentes partes de Colombia. Así es, explosiones, en Cali, en el Cauca, en los valles del Cauca. Activa totalmente las alarmas y además descompone un mito que se había hecho con la presidencia de Gustavo Petro, porque se había pensado que al llegar Gustavo Petro a la presidencia, los grupos, digamos, estos ilegales, por decirlo de alguna manera, los grupos armados al margen de la ley, se iban como que a apaciguar, que él iba a tener la capacidad de controlarlo. Pues está demostrado que o que no tuvo la capacidad o que definitivamente son otros sectores políticos los que tienen mayor contacto o mayor acceso a estos grupos armados, ¿no? La situación es verdaderamente alarmante, es verdaderamente preocupante, sobre todo porque, como tú muy bien lo decías, somos países hermanos, somos países fronterizos. El autor material de este atentado es un niño de 14 años. Así es. Es una constante en Colombia que niños, adolescentes son preparados para matar. Es una descomposición social. Total. Es una descomposición social al punto que ese tipo de actividades ilícitas se han convertido en ciertos sectores como en una forma de vida. Ante la imposibilidad de tener verdaderas oportunidades de crecimiento personal y profesional en las vías que todos anhelamos, pues optan por estos caminos irregulares. Unos por decisión propia y otros porque lamentablemente son captados muy temprano, muy desde niños y no conocen otra forma de vida. Hay una técnica que se utiliza mucho en Colombia y de hecho lo han reconocido inclusive las autoridades en esta ocasión, y es buscar personas con altísimo nivel de necesidad desde el punto de vista económico. Exactamente. Buscan a veces enfermos ya desahuciados, le ofrecen fuertes cantidades de dinero que a veces no son ni tan fuertes, a veces no se justifica, pero bueno, así será el nivel de necesidad, para que cometan delitos asegurándole que su familia va a recibir el beneficio de esa acción, ¿no? Y eso fue lo que pasó exactamente con esta criatura, con este muchacho de 15 años. Sí, un dinero para la abuela. Así es. Y fíjate que según aparece... Porque el padre ni siquiera está en Colombia. Según aparece en los medios de comunicación, él ha declarado que detrás del atentado habían grupos de narcotráfico y que son aparentemente grupos pequeños del microtráfico de drogas en Colombia quienes le hicieron el ofrecimiento. Ahora falta ver cuáles son los intereses políticos, porque definitivamente hay un interés político en todo este asunto.
asunto, ¿no? De quitar del medio a Miguel Uribe. O de generar una situación de caos. De conmoción en el país. Sí, a lo mejor él fue, digamos, el seleccionado para generar un estado de conmoción en Colombia que lleve a investigaciones a Gustavo Petro. Ya aprovecharon la coyuntura y se le abre una investigación a Gustavo Petro, aunque se le abre por otra razón, pero ya el Congreso decidió abrirle una investigación a Gustavo Petro. Fíjate tú, yo tengo aquí una cifra de la Defensoría del Pueblo colombiana. Ajá. En el 2024 fueron reclutados 409 niños. En los años 80, en la época de Pablo Escobar, muchos menores se dedicaban al sicariato. Así es. Así es, así es. Es lo que te digo, es una forma de vida. Unos porque eran reclutados inclusive por la vía de la fuerza y otros por decisión propia, simplemente para tratar de conseguir una forma de subsistir. No tanto para ellos, porque ellos prácticamente son una suerte de kamikaze, por decirlo de alguna manera, pero para tratar de dejarle algo a la familia, ¿no? Ahora, el Estado sigue en conflicto con guerrillas, con grupos armados. Sí. Hay violencia. Pareciera que no va a haber paz en Colombia, no por funcionó. lo menos a corto plazo. O sea, los esfuerzos para conseguir la paz no se han conseguido. Mira, a lo mejor a alguno le va a sonar un tanto fuerte lo que voy a decir, pero pareciera que más se logró con los acuerdos de paz de 2016 que en estos últimos años en Colombia. Porque por lo menos en el 2016 se logró materializar un acuerdo de paz, que el no cumplimiento, digamos, al pie de la letra del acuerdo, según algunos sectores, trajo estas consecuencias, puede ser, y hubo que, digamos, esta incisión en las FARC, que son ahora estos grupos separados de la FARC, los que aparentemente están generando mayor caos, además del ELN. Pero es muy difícil pensar en una paz total en Colombia cuando nosotros tenemos una situación, digamos, de violencia que está ya tan enraizada, ¿no? en los tuétanos, en el tuétano de la sociedad colombiana, por decirlo de alguna manera. Hay que cambiar completamente la estructura del Estado colombiano para pensar en una situación de paz. Y eso requiere mucho tiempo, requiere mucho costo desde el punto de vista político y requiere mucha inteligencia para poder satisfacer las necesidades inmediatas de la gente y que la gente no siga viendo en este tipo de actos ilegales una forma de vida. Eso es muy, muy, muy complicado, es muy difícil. En medio de todo esto está Gustavo Petro, sí, presidente que fue electo en el 2024, todavía le quedan 2 años de mandato. Por cierto que el expresidente Andrés Pastrana está proponiendo que se unan todos los partidos políticos que hacen vida en Colombia para concluir el mandato de alguna forma de Petro el próximo año. La responsabilidad de Petro en este caso. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo comentamos. Perfecto. Nos matamos con facilidad. Y la muerte de un dirigente político, cualquiera que sea su pensamiento, puede originar una vorágine de violencia si no controlamos. Si nos dejamos llenar el corazón de la venganza y del prejuicio y del odio, porque por odio político nos hemos matado los colombianos. Y ya van más de 700,000 personas colombianas asesinadas desde un 9 de abril de 1948, el día que mataron a otro gran dirigente político de Colombia. La historia se repite y por tanto nuestro deber es detener esa repetición, porque nuestra obligación es la paz, no la violencia, no la muerte. La historia se repite. ¿Cómo lo está afectando directamente? Cuando algunos sectores colombianos lo están responsabilizando por este caso, en el sentido de que ha anunciado que va contra viento y marea la reforma laboral y que en estos momentos, ante la situación que está viviendo Colombia, no es conveniente. Me encanta que toques ese tema, porque los jefes de Estado tienen una altísima responsabilidad que va más allá
de, digamos, la gestión administrativa del destino de un país. Tiene que ver mucho con la imagen del país. La imagen del país, quien la define en líneas generales, es el jefe de Estado. El clima social del país, quien lo define, es un jefe de Estado. La armonía en el país, quien lo define, es el jefe de Estado. Y lo hace a través de su discurso. Cuando tú tienes discursos que imponen la fuerza, que incitan a la violencia, hay quienes dicen, pero bueno, incitar a la violencia es decir, Margarita, agarra un fusil y sale a la... No necesariamente. No necesariamente tengo que nombrar a una persona y pedirle que tome un fusil y salga a la calle, pero simplemente cuando yo digo que los intereses por defender ameritan ese tipo de acción, pues saldrán los espontáneos a buscar ese tipo de acción. El verbo con el que se dirigen los jefes de Estado es fundamental y eso lamentablemente el presidente Petro no lo ha tenido muy claro, como no lo tienen muy claro otros mandatarios en estos momentos en el mundo, ¿no? Pudiéramos pensar en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Que Petro está viviendo una crisis política en los últimos meses, cambios en el gabinete. Pero es el primer gobierno de izquierda, o sea, es el peor fracaso, no solamente para Gustavo Petro como político, sino para la izquierda toda. Para que la izquierda pueda volver a la presidencia en Colombia van a pasar muchos lustros. Va a ser sumamente difícil que la izquierda pueda volver. Es una gran derrota para la izquierda colombiana, no solamente para Gustavo Petro. Ahora, ¿cómo impacta en Venezuela lo que está ocurriendo en Colombia? Siempre se dice que la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Que parece retórico, ¿no? Pero es absolutamente cierto. Somos países que estamos hermanados desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y que estamos cruzados prácticamente desde el punto de vista fronterizo. Nosotros tenemos muchos espacios de frontera donde las familias viven en un lado, trabajan en otro o inclusive están divididas, están unos aquí, otros allá. La doble nacionalidad colombo-venezolana es muy común entre nuestros connacionales, o sea, la relación es sumamente estrecha. Y bueno, eso afecta tremendamente porque lamentablemente todavía tenemos muchas zonas en la frontera con Venezuela donde pareciera que el paso de los ilegales no ha sido, digamos, controlado absolutamente del todo. Eso requiere un gran esfuerzo para el Estado venezolano de tener que reforzar la seguridad en la frontera porque la posibilidad de convertirnos en un territorio de alivio, en una zona de alivio, es muy, muy alta y eso sería fatal para los venezolanos. Hablando del Estado venezolano, quiero que veamos unas afirmaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, que se refiere precisamente a lo que está ocurriendo en Colombia, lo que le está ocurriendo a Petro y responsabiliza directamente a Estados Unidos en la figura de Marco Rubio. Vamos a verlo. Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista. Esa es la verdad. Para que vuelva un gobierno de extrema derecha en Colombia. Yo no descarto, sí, fíjate, yo no descarto que haya intereses internacionales en todos los asuntos internos, no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo, ¿no? El mundo es cada vez más pequeño y muy, muy interconectado. Yo no descarto que eso pueda ser cierto. Pero, oye, hay una tendencia natural en ciertos sectores políticos de buscar siempre la responsabilidad en el exterior, en el entorno, más que en sí mismo, ¿no? Hay una poca tendencia a esos exámenes de conciencia que permiten, oye, determinar dónde está el error y vamos a tratar de rectificarlo. Gustavo Petro ha cometido cualquier cantidad de errores en Colombia y el mismo pueblo colombiano se lo ha reclamado.
Yo no descarto que en estos momentos Estados Unidos esté viendo con preocupación lo que está pasando en América Latina, pero creo que América Latina no es una zona prioritaria, porque más que el tipo de gobierno que pueda haber en Colombia, en estos momentos a Washington le debe estar preocupando la presencia de China. Y sin embargo está tomando decisiones que le abren la puerta a China en América Latina. Eso me demuestra que América Latina no es una zona de atención prioritaria para Washington en este instante. Así que con todo lo que tiene, digamos, Washington encima, con todo lo que tiene el Departamento de Estado y la Casa Blanca, me cuesta asimilar que el 100% de lo que sucede en Colombia sea absolutamente patrocinado desde Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. Okay. Nos acompaña Giovanna De Michele, internacionalista. Esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí. En instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas con la cumpleañera Giovanna De Michele. Vamos a cambiar de tema. De Colombia vamos a comentar lo que está ocurriendo con venezolanos. La restricción de visas por parte de Estados Unidos a venezolanos. Esta semana la Unión Europea saca una lista de países de riesgo, de alto riesgo, y está Venezuela. Y Ecuador ahora está pidiendo visas de transeúntes y también para los venezolanos. Como que nos están cercando, pareciera. Totalmente. Ha habido un cambio de actitud del entorno desde el pasado mes de julio, cuando se produjeron las elecciones presidenciales en Venezuela. Yo creo que ahí sí hay un sector político venezolano que está trabajando muy arduamente en el exterior para, digamos, hacer cada vez más complicada la vida de los venezolanos, ¿no? Cuando Estados Unidos pone las restricciones que le pone a las visas de los venezolanos, no solamente está cuestionando la calidad de los ciudadanos venezolanos que aspiramos a viajar a Estados Unidos en algún momento, sino inclusive está cuestionando la eficiencia de su propio servicio consular, porque cada una de las visas las entrega su servicio consular. Entonces, definitivamente, según Donald Trump, el servicio consular de los Estados Unidos no está haciendo el trabajo correctamente porque le está dando visas a quienes no merecen tener una visa. Eso es lo que parece ser. En cuanto a Ecuador, sí me parece una medida absolutamente extrema. Son muy pocos los países que exigen visas para conexiones, para transeúntes. Me parece una medida bastante exagerada. Yo creo que en algún momento Venezuela tendrá que sentarse y recapacitar qué es lo que vamos nosotros a hacer también con los extranjeros que visitan nuestro país, ¿no? Y son medidas que a mi modo de ver son torpes. Absolutamente torpes, porque esa medida de presión contra el pueblo venezolano, a quien afecta es al ciudadano venezolano, no están afectando al gobierno, que es en última instancia al que ellos quisieran afectar. Todo lo contrario, le dan insumos al gobierno para atrincherarse, y no solamente atrincherarse, sino para aumentar su nivel de relacionamiento con los países que ellos no quisieran ver en América Latina. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Corea del Norte, estoy hablando de Turquía, estoy hablando de todos los países que ellos no quisieran ver en América Latina. Me parece que es una estrategia absolutamente equivocada. No se ha entendido que definitivamente si tú quieres controlar el comportamiento de alguien, más lo puedes hacer manteniéndote al lado de ese alguien que alejándote por completo. Ahora, Trump podría echar esta medida para atrás. En cualquier momento. Lo cambiante que va y viene. Claro, es una cosa absolutamente impredecible. Claro que lo puede hacer, y lo puede hacer en cualquier momento. Fíjate que ahora dice que está reconsiderando la medida para los trabajadores en el campo, en el agro y en la industria turística, en la industria hotelera y en restaurantes en los Estados Unidos. Es decir, que él primero lanza con todo, pero es que lo ha hecho no solamente en materia migratoria, lo ha hecho también en materia comercial y en materia económica. Él saca primero toda la artillería y después empieza a recoger la artillería. O sea, es una estrategia de máxima presión muy parecida a la que se usa en los sectores empresariales, y no es lo que funciona en la diplomacia. En la diplomacia el proceder es normalmente al revés. En la diplomacia se va de lo poco
a lo mucho, no de lo mucho a lo poco, a menos que estés en una situación de verdadera crisis. En una situación de verdadera crisis sí se aumenta la presión para poderla ir bajando y llegar a un acuerdo de paz, llegar a un armisticio, llegar a este tipo de soluciones. Pero en condiciones de paz, esa no es la estrategia, eso no es lo que está establecido, es todo lo contrario. Esa estrategia de máxima presión que busca luego bajar genera un clima de desconfianza que se va a mantener aún en el mejor estadio de la relación. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos esta semana notificó a cerca de 120,000 venezolanos, también hay haitianos, cubanos, etcétera, que le revocó el parol. Y tienen que salir inmediatamente del país. Esta es otra medida que además de las restricciones de visa afecta. Claro, el parol era una medida transitoria desde el comienzo y así hay que entenderlo. El parol no era un permiso de residencia, era una autorización para una estadía que en principio era de 2 años nada más, y ya desde el gobierno anterior se había señalado que los beneficiarios de parol tenían que buscar cómo en esos 2 años cambiar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos para poder permanecer en el país. Se ha titulado en muchos medios, yo lo he leído muchísimo en internet, en muchos medios, que dicen que le revocaron la residencia a los venezolanos. No es verdad, no es una revocatoria de residencia. El parol no es equivalente a una residencia, ¿ok? No estoy diciendo con ello que esté bien. Lo que estoy diciendo es que primero hay que ir decantando las cosas y segundo, todo lo que tiene que ver con asuntos migratorios se rige por normas que son de aplicación estrictamente individual, personal. Y la deportación es una consecuencia directa de un proceso migratorio que ha sido desvirtuado. En consecuencia, debería ser también individual, debería ser también personal. Debería haber una evaluación específica de cada uno de esos caso. Beneficiarios. Si tú has incumplido con la norma, si tú has cometido algún delito, si tú has hecho algo que el Estado considera que atenta contra los intereses de esa nación que te recibió, pues para afuera, ok, deportado. Pero la deportación masiva en función única y exclusivamente de la nacionalidad de origen es sin lugar a dudas una tendencia clarísima de xenofobia. Ahora, ¿qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, las redadas contra migrantes, los actos de violencia, lo que han llevado a las autoridades a decretar estado de emergencia, toque de queda? Ahí sí creo que hay un altísimo componente político. El gobernador de California es un gobernador demócrata, es uno de los que desde ya suena como un eventual precandidato demócrata para las elecciones presidenciales del 2028, y ahí sí creo que hay un altísimo componente político. Están tratando, digamos, como de poner en una balanza el malo y el bueno. El malo es el que te está sacando y el bueno es el que te está defendiendo de alguna manera. Pero también, así como digo eso, también digo que ha habido excesos de acuerdo a la normativa interna de Estados Unidos. Me explico. Según la Constitución de Estados Unidos, en primer lugar, Estados Unidos es un estado absolutamente federal. Tan federal es que cada uno de los estados que componen la Unión, que componen Estados Unidos, tiene su propia constitución. En ese andamiaje normativo hay una constitución de los Estados Unidos. Está clarísimo que la constitución de cada uno de los estados no puede ir en contra de la constitución de los Estados Unidos, pero está aceptada en ambos ordenamientos jurídicos que, por ejemplo, los Marines solamente son para ser empleados en conflictos internacionales, en conflictos con un enemigo externo, no con un enemigo interno. Eso no está establecido en la legislación de los Estados Unidos. Y Donald Trump mandó Marines a Los Ángeles. La Guardia Nacional solamente sale a las calles cuando los cuerpos policiales se han visto desbordados y no son competentes para atender los problemas que se están presentando de orden público, pero siempre a solicitud del gobernador del estado. No por mandato del presidente de la República, ¿lo ves? Y esos principios fundamentales no se cumplieron. Entonces, una vez más, el exceso de fuerza le está dando argumentos al otro.
Le está dando argumentos. Por eso es que hoy en día, de lo que se habla en Estados Unidos, tú pones Y cualquier... pasó en Nueva York también. Claro, esta semana ha habido manifestaciones en todas partes, en Chicago, en Nueva York, en todas partes. Y se dice que la marcha del sábado de ayer, por la protesta esta con Kings contra los Reyes, está precisamente motivada por eso. Ya el tema no es la defensa de los migrantes, ya el tema es que supuestamente Donald Trump está atentando contra la democracia estadounidense. ¿Por qué? Porque está violentando los poderes públicos en los Estados Unidos. Fíjate cómo el asunto se gira y se le da un cariz mucho más político, ¿no? Yo sí creo que el tema de Los Ángeles tiene un altísimo componente político. Vamos a Argentina. Ajá. ¿Qué opinión le merece la decisión de la justicia de Argentina en contra de Cristina Kirchner? Es muy difícil desde el exterior juzgar una sentencia emitida por un tribunal extranjero, ¿no? En este caso, pues definitivamente parece que el tribunal logró establecer la sentencia que se había inclusive establecido antes, pero que nunca se había tomado como una sentencia firme. No es la primera sentencia en contra de Cristina Fernández, pero siempre había habido la recusación. Lo que sí está absolutamente claro es que la sentencia se dio con un cierto apresuramiento, porque ya pronto vienen las elecciones en Argentina y Cristina Fernández estaba postulando para el Congreso argentino como representante de uno de los, digamos, circuitos, pues, de Buenos Aires, que la palabra concreta no es circuito, pero por parte de Buenos Aires. Y esta sentencia le impide la participación, porque además de los 6 años de prisión domiciliaria, tiene la inhabilitación política de por vida. Entonces, aparentemente hubo un apresuramiento en la sentencia para que no se... Porque si se produce la participación y la eventual elección, automáticamente ella se comienza a beneficiar nuevamente del fuero político, del fuero parlamentario, y no iba a cumplir la sentencia, que es lo que había venido pasando desde hace varios años. Algunos sectores, los peronistas, están acusando directamente a Javier Milei, al presidente de Argentina. Es normal ese tipo de cosas, es normal. Siempre va a haber el debate y siempre se va a decir que es una persecución política, que es un juicio político, esas cosas son normales. Es triste, es triste. ¿Por qué? ¿Por qué esos discursos tienen cabida? Porque estas sentencias siempre se dan cuando hay gobiernos contrarios. Mientras los gobiernos son del mismo partido, difícilmente se producen ese tipo de sentencias. Entonces, eso nos invita también a revisar qué tan autónomo es el poder judicial en los distintos países latinoamericanos. Hay muchas maneras de acabar con la democracia de un país, pero generalmente el principal, evidencia, el principal síntoma de que ya la democracia está en jaque es cuando tú encuentras poderes judiciales subordinados al poder político. Ahí es porque ya definitivamente esa democracia ya está en una crisis gravísima. Volvemos a cambiar de tema. Okay. La noche del jueves, Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. ¿Qué significa eso? Eso puede significar el arranque de una guerra tremenda en el Medio Oriente. Además, con implicaciones mucho más allá del Medio Oriente. Esto puede tener implicaciones directas en los intereses estadounidenses en la región. Donald Trump en un primer momento el gobierno estadounidense trató de desmarcarse de la acción iraní y dijeron tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado que Irán había actuado por su cuenta sin ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Posteriormente se fueron filtrando otras declaraciones hasta el punto que el propio Donald Trump llegó a amenazar a Irán, a decirle que si no se sienta en una mesa de negociación y si no cede, pues antes de desaparecer, así le dijo, pues las consecuencias para Irán van a ser terribles. Entonces, esto nos puede llevar a una escalada tremenda donde Irán probablemente tenga grandes dificultades, inclusive desde el punto de vista militar, desde el punto de vista combativo, porque hay un debilitamiento importante de muchas fuerzas que apoyan tradicionalmente a Irán. Estoy hablando de Hamas, estoy hablando de Hezbollah, que se han visto ya afectados por la guerra entre Israel y Gaza, ¿ok? Y la guerra Israel-Líbano y todo esto. Entonces, esa falta de ese apoyo categórico desde el punto de vista militar de estos grupos a el gobierno iraní le puede dejar en una cierta condición de minusvalía. Pero lo preocupante de todo este asunto es que hay armas nucleares de por medio, ¿no? Hay capacidad nuclear ahí de por medio.
Y ya Así eso es. le preocupa al mundo entero. ¿Y cómo puede afectar a Venezuela? Lo hablo desde el punto de vista del petróleo. Claro, eso ya de hecho ya subió el precio del petróleo y el precio del oro, que son dos recursos que Venezuela tiene de manera extraordinaria y que nos han servido para sustentar la economía en los últimos años y casi en toda la historia, hablando del petróleo de manera particular. Sí, ya ha habido un incremento, eso puede de alguna manera compensar la baja que se espera en la producción venezolana con la salida de Chevron del territorio nacional. Eso pudiera ser positivo, entre comillas, para la economía venezolana. Pero la guerra La guerra nunca es positiva. nunca es positiva. Nunca es positiva. Un placer tenerte Gracias. aquí. Feliz cumpleaños. Gracias. nuevamente. Y feliz cumpleaños a ustedes también. Gracias, muchísimas Abriendo Puertas gracias. también está de cumpleaños. Así es, 2 años. Así es, Segundo imagínate. aniversario. Yo no voy a decir cuántos cumplo yo. Nos acompañó Giovanna de Michele, internacionalista. Ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con Juan Carlos Thanos. Él es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Muy importante el tema de Colombia en estos momentos. Así que quédense allí, ya venimos. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos analizando la situación internacional y nos acompaña Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Abogado, nació en Cincelejos, Estado Sucre. Para que se den una idea, eso es cercano a Cartagena. Cartagena. Muchísimas gracias, Margarita, por la invitación. Complacido de estar aquí con usted. Gracias por atender nuestra invitación. Nuevamente vemos imágenes en Colombia que se repiten la historia y es atentados contra dirigentes políticos y contra candidatos presidenciales. ¿Cómo calificar el atentado en contra de Miguel Uribe? Esta acción criminal ha tenido el rechazo en su mayoría del pueblo colombiano que es víctima del conflicto. Sin embargo, algunos actores de orden político, sobre todo la derecha y la extrema derecha, ha venido apuntalando a que es estrictamente responsabilidad del discurso del primer mandatario colombiano, de Gustavo Petro. Sin embargo, hay que ver en la historia, Margarita, cómo Colombia repite esos escenarios. Nosotros, desde la colombianidad, hemos expresado el rechazo frente a los sucesos, pero también recordamos cómo desde 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se inició un ciclo que tiene hoy 77 años de conflicto, pasando además por el resto de candidatos a la presidencia que han sido asesinados. Recuerde usted, Gaitán liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en 1989, en agosto del 89, también liberal. Sin embargo, encontramos que en 1995 fue asesinado el estadista Álvaro Gómez Hurtado, también candidato a la presidencia de la República y era de origen conservador. Sin embargo, en el 87 fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato de la izquierda, de la UP, Partido Comunista de Colombia, un octubre 11, por cierto, y posteriormente fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa en marzo. Que lo asesinan en el aeropuerto del Dorado. Fue en marzo 22 y luego en abril 26 de ese mismo año es asesinado Carlos Pizarro León Gómez, luego de haber firmado unos acuerdos de paz finalizando los 80 en Colombia y luego de haber consagrado todo el proceso de lo que sería la nueva constitución colombiana a partir de 1991. Es decir, la historia de Colombia es una historia donde la muerte, la persecución, el desplazamiento ha estado presente. No es, digamos, de orden gratuito entender que cuando hay estos comicios electorales se avecinan sin duda alguna acciones de orden criminal rechazadas como las que se han cometido el pasado 7 contra un senador de la República, precandidato del Centro Democrático, un partido de la derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que entre otras cosas también entra en decadencia. Una de las hipótesis que se están planteando es que tiene que ver con una acción dentro del partido para reposesionarse en el país, porque el Centro Democrático perdió la presidencial en el 2022, ha venido teniendo dificultades, no logra tener unidad de acción frente a candidatos y Miguel Uribe Turbay
nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, hijo de Diana Turbay, no es que sea el gran candidato dentro del Centro Democrático que pueda avasallar al resto de las candidaturas, porque dentro de los 5 candidatos que tiene hoy con más fuerza el Centro Democrático, él es uno de ellos, pero hay candidatos con mejores posicionamientos en términos de los números al interior de las tendencias del Centro Democrático. Entonces, eso llama la atención el hecho de que sea él, lógicamente, la figura a seleccionar para una acción criminal de este orden. Ahora fíjate, Juan Carlos, la historia de Colombia es violencia, terrorismo, grupos armados, guerrillas, secuestros. Pareciera que ha sido muy difícil para Colombia lograr la paz. Fíjese, la paz en Colombia ha tenido espacios, pequeños espacios a lo largo de la historia. Después del 48, en el 53, se consiguió, digamos así, un pedacito de la torta de la felicidad, de la torta de la paz, porque los acuerdos de las guerrillas liberales en el 53 con general Rojas Pinilla logró generar un proceso, un buen ambiente. En los 80, en 82, 86, con Belisario Betancur también hubo un pequeño espacio de paz y terminó con el asesinato, el exterminio de un partido como el de la Unión Patriótica. Posteriormente, a finales de los 80, se hizo un gran acuerdo de paz con la guerrilla del M-19 e inició los 90 con la pérdida de Carlos Pizarro, León Gómez y otros que firmaron la paz. Sin embargo, en el 2016 se apunta a un gran acuerdo de orden nacional, Estado, guerrilla de la FARC, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y ese también es un pedazo, es decir, un espacio muy pequeño de paz que se consolida. Sin embargo, la aspiración de paz del pueblo colombiano es una aspiración permanente. Colombia no puede seguir sucumbiendo el ejercicio de la democracia. Hay que entender que aunque se tengan diferencias, se pueden contravertir en términos de lo político. ¿Considera que estas acciones son para desestabilizar el gobierno de Petro? Uno de los escenarios planteados es eso, y le explico por qué. Porque sin duda la pérdida de liderazgo de la derecha, del Centro Democrático, está reflejado en las acciones que han tenido que hacer desde el Congreso colombiano. El Congreso colombiano no ha estado a la altura de una democracia como la burguesa, la colombiana, en la que ella se ratifica. La pérdida de la calle, de la expresión política. Ningún presidente en Colombia, 3 años luego de haberse posesionado, había conseguido la popularidad que tiene hoy el presidente Gustavo Petro. Tenemos un sonido del presidente Petro. Vamos a verlo y después seguimos comentando. La primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición. Es el deber del demócrata hacerlo, respetarlo y hacer que vivan. Y no escatimar ningún esfuerzo en ellos. Y la verdad es aquí esencial. He ordenado que se investigue a la misma escolta, que encontremos, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida previamente, hay una falla de seguridad y son servidores públicos. Juan Carlos, la responsabilidad del presidente Petro en este caso y de los cuerpos de seguridad. Se está investigando todo, pero el país mira hacia el jefe de Estado, hacia las acciones del jefe de Estado en este caso. Bueno, el presidente, digamos, tendría responsabilidad en términos de lo político. Se entiende que se vive hoy una enorme confrontación de orden político. Hay unos sectores que se oponen a los cambios, y los cambios, aunque no son estructurales, lo sienten, lo sufren y lo padecen un sector de la oligarquía colombiana que no está dentro de... En los últimos meses ha sufrido una crisis política, cambios en el gabinete. Que es propio, lógicamente, de haber ganado la presidencia de la República sin tener las mayorías parlamentarias. Unas mayorías parlamentarias que se consiguieron a partir de una coalición que incluyó a los liberales y los conservadores, e incluso algunos partidos que en otrora, como el Verde, estuvieron enfrentados a lo interno, terminaron haciendo el gran acuerdo para que ese primer año legislativo fuera crucial. En ese primer año el presidente logró conseguir que se aprobara una reforma
la reforma impositiva. Esa reforma terminó lógicamente. Y ahora la reforma laboral. La laboral, digamos, tiene tropiezo, y justamente es allí donde encuentra uno el alto nivel de responsabilidad. Pero frente a la inquietud, Margarita, es importante señalar que cuando se han producido los asesinatos sobre las figuras tan importantes como, ejemplo, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, esos candidatos a la presidencia de la República que fueron asesinados, ningún partido reclamó a presidente alguno y le indagó la responsabilidad frente a ellos. Sin embargo, vemos y escuchamos que frente a lo acontecido el pasado 7 de junio, los actores de la derecha han querido responsabilizar al discurso del presidente Petro, al mismo presidente Petro, de una acción que no corresponde. Entonces uno tendría que preguntarse por qué en el pasado, frente a los homicidios, a los asesinatos pasados, no se le exclamó la responsabilidad al primer mandatario como tal. Sin embargo, vemos que es importante esto analizarlo. En 1995, con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, ese asesinato se produce para intentar derrocar a el gobierno del presidente Ernesto Samper, 1995. Sin embargo, allí los actores que participaron hicieron silencio frente a esa decisión. Hoy, cuando se entiende que lo que está viviendo el país es una travesía que intenta el presidente Gustavo Petro paliar, sortear la situación. Hay un reclamo de la clase trabajadora, sin duda, que la jornada nocturna inicie a las 6 de la tarde y no a las 10 como el Centro Democrático lo cambió hace 12 años en Colombia. Pero además de eso, algunos sectores en el Congreso se niegan a dar unas mínimas de transformaciones. Creo que allí entonces cuando se intenta o se pretende plantear que el discurso del presidente es un discurso fuera de tono, es un discurso que corresponde a la coyuntura. Al presidente lo eligió el pueblo colombiano para producir un mínimo de cambio. Y ese mínimo de cambio está al orden del día. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Esto es Abriendo Puertas. Ya venimos. Ustedes quédense allí, los esperamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Y estamos, por supuesto, conversando sobre el tema Colombia. La mayoría de los autores materiales de todos estos atentados son niños, 14, 15 años, que han sido entrenados para matar. Los llaman los suizos. ¿Esto es producto de una descomposición social en la que vive Colombia? Yo creo que hay una descomposición social, ciertamente, pero también es parte de un instructivo. Recordar cómo hemos aprendido de esas películas en Hollywood, la vinculación de la CIA frente a grandes ejercicios internacionales donde participan menores de edad, participan huérfanos de padre, de madre, niños que están en la calle y que son reclutados justamente para este tipo de acción. En Colombia, el conflicto de orden militar ha llegado a tal magnitud que en algunos momentos hemos tenido mucha participación de jóvenes. Acuerde usted que en los acuerdos 2016 hubieron jóvenes que fueron por fuera de los acuerdos atendidos y tenidos en cuenta porque eran menores de edad que estuvieron vinculados al conflicto. Sin embargo, los grupos armados, algunos, como en el caso del ELN y la otra hora de la FARC, hablaba de que la llegada de los menores era después de los 16 años. Sin embargo, hemos encontrado también en las filas del paramilitarismo... El de Miguel Uribe, 14 años. Sí, 14 años. 14 años con una particularidad. Su madre ha fallecido, su padre, dice la prensa, ha estado en Ucrania enlistado justamente para participar en la guerra. Tiene que ver en lo que ocurre hoy en Colombia con la degradación del conflicto, pero también con la pérdida de valores. El conflicto de orden militar colombiano está inmerso, por eso nosotros consideramos que la guerra en Colombia no ha terminado, que lo que se está viviendo hoy en la región del Catatumbo es justamente el efecto que produce una confrontación de orden urbano en el territorio bogotano, por citar una, o en el departamento de Nariño, en la frontera con
Ecuador. Es decir, el país vive una convulsión, por eso hemos hablado de pequeños momentos de paz. Y los acuerdos tienen que estipular lógicamente la no vinculación de los menores como está tipificado en la norma del derecho internacional. Es muy importante justamente entender que un conflicto de esta magnitud termina desbordado. Y quiero hacer énfasis en esto. Mire, el presidente Petro, que ha lanzado la paz total, Margarita y televidentes, en este año 2025 llevan 67 líderes asesinados en las regiones, en el territorio. 67 hombres y mujeres que han estado ayudando a las comunidades han sido víctimas de quienes en el territorio quieren dominar geográfica y políticamente la zona. Pero además en este periodo de año 2025 van 26 masacres cometidas por actores violentos. Es decir, el país... Y la violencia que se desató esta semana en Cali, en el Cauca, en los valles del Cauca. Hoy la Defensoría del Pueblo señalaba que había unas alertas tempranas en la subregión del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, desplazamiento, confinamiento y amenazas. Es decir, la situación del país no es la mejor, y no porque no existiese una política. El presidente Petro ha expresado una política de paz total, sino que la paz se consigue no solo con la eliminación de los fusiles, sino también con la articulación para que la población que está por fuera de esa oferta del Estado pueda ser atendida. La paz la conseguimos en Colombia cuando empecemos a entender que eso que se firmó en el 2016, que tiene que ver con un elemento importante que es la reforma agraria rural integral, es esencial para darle continuidad a esos pequeños momentos de paz que ha tenido la sociedad colombiana. Juan Carlos, fíjate, vamos a ver, tenemos un sonido de Ingrid Betancourt y ella allí denuncia que las personas que la están protegiendo, el personal de seguridad que le puso el presidente Petro para protegerla, son los mismos que la mantuvieron cautiva durante 7 años. Vamos a verlo y después lo comentamos. Obtener una protección que no sea solamente la protección de los escoltas, muy importante, pero a ver, la UNP desde la llegada de Gustavo Petro, sacaron a todas las personas que están en la ONP, los escoltas de formación, y metieron gente desmovilizada. Es decir, que por ejemplo en el caso mío, a mí me toca muchas veces que los escoltas mías sean exguerrilleros de las FARC. Imagínense lo que eso representa. Un comentario corto sobre esto que ella denuncia. La Unidad Nacional de Protección se nutre de los nombres que sugieren los mismos personajes a los que se le brinda protección desde el Estado colombiano. En el caso de lo que Ingrid Betancourt señala, tiene que ver con la población que se ha reinsertado, no solo en los acuerdos de 2016, sino desde finales de los 80 con el caso concreto del M-19 y luego con los acuerdos que se estipularon con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame, y tuvieron como posibilidad de incorporar hombres y mujeres para que les prestaran seguridad a ellos. Lo que ella señala tiene que ver con una realidad. A la Unidad Nacional de Protección llegan hombres y mujeres que han sugerido personajes que necesitan protección. En el caso de ella puede ser custodiado, protegida por un hombre o una mujer que perteneció al M-19, porque la Unidad Nacional de Protección se orientó justamente para eso. Eso es normal dentro de los esquemas de seguridad. Ahora, algunos esquemas como el de Miguel Uribe Turbay se comparten entre la UNP y la Policía Nacional y de esa forma van combinando las acciones. Algunos personajes le tienen más confianza a los que ellos llevan, que son sus compañeros, en el caso de los sindicalistas colombianos. La mayoría de los escoltas que tiene la clase dirigente sindical colombiana provienen de la misma fila de la clase trabajadora. Ellos los llevan, el antiguo DAS los capacitaba y luego quedaban trabajando como contratistas en la UNP. Esa es la realidad. Ya estamos concluyendo esta entrevista, pero quisiera un comentario sobre las relaciones entre Venezuela y Colombia. Muy estrechas, muy cercanas. ¿Qué hacemos para que la situación de Colombia no se traslade a nuestro país? Por cierto, ¿cuántos colombianos hay actualmente en el país, en Venezuela? Nosotros proyectamos desde la Asociación de Colombianos cerca de 4.5 millones de colombianos y colombianas viviendo aún en territorio venezolano. 10 años atrás hablábamos de 5.5, sin embargo ha habido el retorno de por lo menos 980.000 según cifras de ANUR
que podían ser cifras, digamos, bastante altas frente a la realidad que tenemos. Por eso le damos ese estimado de 4.5 millones de población colombiana viviendo en el territorio venezolano, que además viven con mucha alegría eso que se está desarrollando entre Colombia y Venezuela. Hay diferencias, postura frente a la participación de los Estados Unidos en la gobernanza en Colombia, postura frente a las tropas estadounidenses en la frontera. Sin embargo, con todo y eso, se entiende que son dinámicas políticas muy distintas. Va muy bien el intercambio comercial, mejora las posibilidades de alcanzar números que hace 4 años no teníamos, pero además mejora la idea propuesta por ambos mandatarios frente a la zona binacional, una zona económica especial binacional que pudiese articular en mejores condiciones y además focalizar la producción. Hay posibilidades, de acuerdo al discurso del presidente Gustavo Petro, que se apunta al tema de la agroindustria. En esencia, Venezuela ya ha propuesto 2 municipios en la región de frontera, Jesús María Semprún y Catatumbo, para articular un proyecto de agroindustria asociado al tema de la palma. Va por un buen camino y así debe ser, indistinta a la circunstancia. Hay que evitar que la política electoral venezolana se colombianice. Eso hay que evitarlo a toda costa por la experiencia que se tiene en el vecino. Ahora, nosotros reafirmamos que eso no ocurre porque la cultura venezolana es totalmente distinta, ese es el proceso violento cultural colombiano. Y como la leña que enciende la hoguera del conflicto en esta coyuntura está asociada al tema del narcotráfico, sin duda alguna aquí no hay cultura de los sembradíos de hoja de coca, que son el primer insumo para la producción de clorhidrato de cocaína. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas en su 2º aniversario. Nos acompañó Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión. Que me dicen que yo soy el peluquero personal del programa y de ella. El primer programa de Abriendo Puertas. Ese día ya estábamos preparados, el guión listo, todo listo, pero entonces las computadoras se trababan, se ponían lentas, la impresora no quería imprimir, todo fue un caos de 5 minutos a, no sé, en 1 hora que teníamos que grabar. Que un día estábamos en el estudio grabando y teníamos un invitado importante, a la cual ese día le pido una foto, porque soy una de las personas que lleva las redes sociales del programa, y el invitado estaba como un poco estresado y me dijo: niño, ya basta de fotos. Por lo menos tuvimos un invitado que tuvo 2 días grabándolo. Hay un invitado que monta hasta un camerino aquí en el estudio, pero lo que me deja como aprendizaje eso es que los políticos son tal cual como los artistas. A la hora de grabarlas para los medios digitales de Noticias Venevisión o Abriendo Puertas, y es que ella siempre tiene, o sea, el gancho con el que va a atrapar a la audiencia o a los seguidores. Justamente cuando hicimos el lanzamiento, que estábamos trabajando para la campaña de lanzamiento de Abriendo Puertas, parte de la campaña era grabar unas piezas con Margarita en la terraza de aquí del canal, en el piso 6, y ese día hacía muchísima brisa y bueno, era esperar el momento en que se detuviera la brisa para poder grabar a Margarita y se viera bella, espectacular, así como se ve todos los días, todos los domingos en el programa Abriendo Puertas. Margarita es muy buena, es una gran periodista y los invitados que traen muy buenos, muy dinámico el programa. Lo que más me gusta de Abriendo Puertas es que es referencia de opinión a nivel nacional. Sus invitados, la manera en que ella lleva las entrevistas y se desarrolla siempre la entrevista de una buena forma profesional y jovial. Conocer muchísima gente y eso en estos 2 años es lo que he aprendido más a hablar, a comunicarme con todo el mundo, a conocer todo tipo de política, que eso nos lo permite el programa, como es un programa donde traemos gente con todas las tendencias. Hablando de Margarita, yo diría que Margarita López es como una persona resiliente, una persona que es capaz de atacar todos los cambios que la industria así le exige como tal. Es una de estas personas acuciosas con un sentido del olfato, pero bien bueno para detectar cuál pregunta, cuándo hacerla, cómo hacerla y en qué momento hacerla. Esa es nuestra Margarita. Una de las cosas que más me gusta de Abriendo Puertas es esa sensibilización al público. Al momento de tratar temas que son relevantes, que son noticias,
que permite que los ciudadanos puedan generar su propia reflexión y armen su propio debate. Felicitaciones a Abriendo Puertas, que siga cumpliendo muchos más años en pantalla y también que le siga abriendo las puertas a todas las voces de Venezuela. Que dure más tiempo, que tenga mucho tiempo en el aire, porque de verdad es muy bueno, yo lo disfruto y que sigan trayendo mucha gente para las entrevistas. Bueno, felicidades al programa Abriendo Puertas de Margarito Oropesa y su equipo de producción, deseándole siempre el mejor de los éxitos y que sigan siendo la referencia a nivel periodístico, a nivel nacional. Bueno, en este segundo aniversario les deseo muchísimos éxitos y que sigan siendo un modelo de periodismo a nivel nacional e internacional. Abriendo Puertas, les deseo muchísimo éxito y que sean muchísimos años más de puertas abiertas para todo el país y para ustedes que hacen excelente trabajo. Felicidades por el programa de calidad, por la originalidad, el talento, la dirección y producción, y también por el impacto positivo que tiene el programa en la audiencia venezolana. Bueno, un mensaje es para todo el equipo, para Margarita, que es la que nos ha guiado durante este viaje de 2 años, que nos ha enseñado, y también un mensaje muy especial a los que ya no están, no que se murieron, sino a los que han pasado por esta escuela, a Gio, a Tulio, a NASA, y si se me olvida alguien, me perdonan el que no haya nombrado. Estamos felices porque ya tenemos 2 años al aire y yo quiero que me acompañe mi equipo de producción, el equipo técnico, por favor, directores, gracias, muchísimas gracias por estar siempre todas las semanas aquí con esa gran dedicación, con todos los detalles para que Abriendo Puertas sea un éxito cada domingo. Y siempre lo conseguimos. Gracias, gracias muchachos por estar aquí. Gracias a todos. Chao, chao. Abriendo Puertas.